Este es el tercer y último video referido a los hechos del 4 de febrero de 1992 con el intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez y luego la asunción de Chávez, que hoy, 2 de febrero de 2024, se cumplen 25 años, un cuarto de siglo. El 12 de diciembre de 2012, ya afectado por una enfermedad literalmente terminal, el presidente Chávez se ve forzado a salir del país y ese día, en cadena de radio y televisión, anunció que iba para Cuba y que si algo le sucedía, porque se iba a someter a una operación para tratarse del mal del cual sufría, la presidencia de la República transitoriamente se encargaba de ella Nicolás Maduro. Y así fue. El presidente Chávez padeció mucho y finalmente falleció producto del cáncer. No soy de las personas que se alegran por el sufrimiento de otro ser humano, pero los hechos están allí. Maduro se hace la presidencia. Ese momento, cuando Maduro asume la presidencia y luego cuando es presidente, Maduro heredó una bomba atómica que le dejó Chávez. Caída de las reservas internacionales, inflación reprimida, una economía que ya empezaba a dar signos de que se estaba agotando. Eso fue lo que le dejó Chávez a Maduro. Y Maduro siguió la misma política de Chávez durante varios años. Siguió al control de precios, siguió al control de cambio. Y recordarán ustedes aquellas famosas colas para comprar el pan. Y siempre se culpaba a alguien de esas colas, a los bachaqueros, cuando en realidad el problema era el control de cambio. Siempre le echaban la culpa a alguien. Y luego el dólar empezó a subir, y le echaban la culpa era al dólar criminal y a una página web en el exterior. Hasta gente metieron presa por ese hecho. Cuando el problema lo había creado Jorge Giordani, Rafael Ramírez y todos los que manejaron la política económica hasta el año 2012, que prácticamente regalaron los dólares de la República con el control de cambio, la maquinaria perfecta de la corrupción en Venezuela. Pues bien, llega Maduro y empieza a hacer esa política y los precios empiezan a desbordarse, a subir, y entra el país en una etapa de hiperinflación. En el año 2017 destruyó esa hiperinflación los salarios, acabó con la economía, ya no había reservas internacionales y el país en noviembre del 2017 entra en incumplimiento de pago del default de la deuda. ¿A quién le echaron la culpa? A los banqueros y a los diputados que según Maduro no le habían promovido las sanciones. Es importante mencionar que la producción petrolera de Venezuela empezó a caer con fuerza desde el año 2010 y 2011, antes de las sanciones. La deuda se declaró en moratoria antes de las sanciones. La economía empezó a caer en el 2013 antes de las sanciones. ¿Las sanciones afectaron? Claro que afectaron, pero no fueron la causa del problema. Las sanciones del 2019 en adelante exacerbaron una tendencia que ya traía la economía. Entonces, en ese mare magnum, el gobierno no sabía qué hacer. Aplicaron el SICAD 1, luego el SICAD 2 y aquella barbaridad que creó Nelson Merente llamado el SIDME, para regalar dólares prácticamente. Luego Maduro rectificó. Maduro sí rectificó. Deshizo lo que Chávez había hecho. Quitó el control de precios sin anunciarlo, quitó el control de cambio sin anunciarlo, trató de hacer una apertura petrolera que no le funcionó, trató de crear las zonas económicas especiales que tampoco había funcionado y empezó un nuevo rumbo de Maduro. En conclusión, ¿cuál es la obra de Maduro? ¿Cuál es la obra de Maduro en estos 11 años que ha gobernado el país? La economía se redujo 60% de su tamaño respecto al que tenía en el 2012. La pobreza aumentó a más de 80% y Chávez la dejó en 28, 25 o 28. Se desató una hiperinflación y todavía hoy tenemos una inflación de 3 dígitos. Y lo peor de todo, el país se hizo, o tan malo como el anterior, se hizo más desigual. Es el país más desigual y más empobrecido de América Latina. Esa es la obra de Maduro, que fue la continuación de la obra de Hugo Chávez.